¿Qué tal, amigos y amigas del Hilo Invisible? Mi nombre es Pablo Andrés Dociña Novoa y en esta mañana estamos con Yanni Medina. Cuéntanos, ¿cómo estás, Yanni? Encantados de tenerte aquí con nosotros. Yanni, la sangre nueva. Yanni, la sangre nueva. Feliz, feliz. Me gustan las charlas, las pláticas y las conversaciones, sobre todo cuando no estoy en un buen estado mental. Queridos amigos, estábamos justamente con Yanni conversando acá en Off the Record, ¿cierto? Y me gustaría que nos cuentes en qué momento tú consideras que quieres ser cantante y en qué momento ya lo eres. Ah, qué buena pregunta. Eh, Creo que nunca he querido ser cantante. Creo que quizás por esa misma razón nunca lo voy a hacer. De hecho, lo que más amo de la música es escribir canciones. Eh, no sé, por ejemplo, Bob Dylan, que me parece un artista increíble, sin la mejor voz. Creo que es como un referente para mí porque como que encontró lo que quería hacer y decir en la música. Entonces, quizás yo cantar no es lo que quiero hacer ni decir, sino contar historias. Capaz y no es que me considere un cantante, lo intento sí para poder contar las historias, pero creo que más soy eso, ¿no? Un man que cuenta historias a través de la música. Ajá. Justamente el día de hoy estamos celebrando el Día del Libro. Qué bacán. A propósito Sí. de lo que dice Yanni, justamente Bob Dylan fue un músico que, muy aparte de todo lo que él era en el mundo de la música, fue nominado y fue ganador del Premio Nobel de Nobel. Literatura, ¿no? En ese sentido, Yanni, tomando en cuenta que la música también es un oficio de escritura, ¿cierto? ¿Tú crees que tienes por ahí a lo mejor un ritual para escribir? ¿Te obligas a estar en situaciones para poder presionar o para poder aflorar a ese instinto creativo? Sí, sí, como te decía hace un rato, yo creo que me obligo a estar en caos, en un hueco, para poder encontrar a veces canciones que no están tan fácilmente a la mano, ¿me cachas? Entonces, sí tengo que ir a un lugar muy, metafóricamente hablando, oscuro, incómodo, pero yo ya voy listo con mi mochila, siguiendo la metáfora, a destruirme y después salir de ese lugar con muchas canciones, pero con la mente en la mierda. Y Sí. cuando tenemos la mente a lo mejor en blanco y tenemos esta página en blanco que no la podemos llenar con una letra, que no la podemos llenar con un sonido, ¿cómo afrontamos esa sensación de vacío creativo? Cuando tenemos, disculpa, no. Por ejemplo, digamos que tú en este momento te sientas, vas a escribir y no llegan las ideas. ¿Cómo manejamos esa situación? Ah, ok, cuando no llegan las ideas. eh, yo creo que componer es una constante búsqueda y si no llegan, no llegan, no pasa nada. Antes como que obligaba y forzaba todo a que tiene que salir, Claro, claro. pero era una mezcla entre inmadurez, falta de experiencia y también hambre de querer lograr algo. Que de hecho esta tercera es una de las cosas que me hubiera encantado que siga presente de la misma forma en como estaba antes y lastimosamente creo que es parte de algo que le sucede a todos los artistas, que las primeras canciones, sobre todo los compositores, las primeras canciones siempre van a ser las más hijueputas. ¿Por qué? Porque hay el hambre de querer lograr algo, un sueño de querer vivir de algo, de la música en este caso, y todo eso mezclado junto con el talento en este caso, y todo lo que hace que crees, pues te lleva a encontrar todas esas canciones tan magníficas. Y después, yo creo que sí sigue existiendo esto de me gusta escribir, me gusta esto y esto, pero cada vez la ironía es que te va conociendo más gente, ya no es una preocupación que tal vez el recinto va a estar vacío, y hay otras preocupaciones, que sé yo, como ya no te preocupa que vaya gente, sino te preocupa que va mucha gente y te quedas roto porque te quedas vacío. Entonces, claro, va como mutando esta fórmula de lo que vas utilizando para escribir. Y el hambre ya como que cada vez se va alejando, ¿me cachas? Ya no hay esto de loco, ojalá algún día pase, que mucha gente escuche mi música, sino ya es como que cada Ya vez está gente está pasando. pasando
y por eso ya no hay ese instinto ni ese impulso primario de lo que había al inicio. Entonces, siento que va siempre mutando la manera en cómo abordas crear una canción, cómo las vas encontrando. La huevada ahí es como que toca ser un poco camaleónico y entender que es una realidad distinta todo el tiempo y lo que sí no se debería perder, creería yo, es esa sensibilidad de poder encontrar cosas que conecten con quien te está escuchando, ¿me cachas? Sí, justamente estábamos conversando hace un momento sobre esta cuestión de que en el mundo de la literatura, en el mundo de la música, quizá en el mundo de la pintura y en el arte en general, hay cuestiones que, creaciones, ¿no? Ujú. Obras que salen, pero que no necesariamente conectan con el público porque no hay una coherencia, no hay una interpretación de la realidad. Es decir, a veces hay escritores, músicos que están escribiendo cosas que realmente no les han pasado. ¿Cómo es el proceso ese de que tú enlazas justamente todo este conjunto de experiencias que a ti te han ido pasando para que tú puedas componer lo que tú compones y lograr que la gente conecte con esas emociones? O sea, yo creo que en su gran mayoría tienes que vivir o haber estado muy cerca de todo lo que puedas contar. Ahora, también creo que ya con el tiempo vas generando una especie de habilidad que es como lo más parecido que se me ocurre ahorita, es como un guionista de una película o de un libro. Entonces incluso puedes llegar a inventar una historia que no necesariamente pasó, en la que no necesariamente estuviste, o crear un personaje que no necesariamente te haya Eres sucedido a tú, ti. claro. Exacto. Entonces yo sí creo que como que la creación y la composición van de la mano. O sea, como que sí necesitas vivir mucho, muchos aspectos, sobre todo de temas que comúnmente vas a tener que abordar, pero también como que no tenerle miedo a desarrollar esta capacidad de hablar de cosas que desconoces, obviamente empapándote de alguna manera indirecta, ¿no? Pero hay un ejemplo que es buenísimo, que de un artista que yo conocí que ahora ya está arriba o abajo, no sé en dónde estará, si en el cielo o en el infierno, Okay. pero se llamaba Forti, era un rapero, Sí, muy bueno, y es de los muchos que conozco que te hablan de cosas, pero que en serio viven. claro. Porque ahora siento que hay muchos artistas, under sobre todo, que te hablan de esto del malandreo, de la calle, de los problemas y todas las vainas, Claro. pero que no han vivido nada de eso, ¿me entiendes? Entonces sí siento que por ahí yo me conectaba mucho con la música de él porque se sentía esa transparencia y esa realidad de que un man de calle te está hablando de lo que en De la realidad es la calle, calle, ¿me claro. cachas? O sea, la prueba final de todo este ejercicio es que la gente es la que decide si vos le estás diciendo o no le estás diciendo la verdad, si le estás viendo o no le estás viendo las pruebas. Y a la final, loco, al Forti la gente le quería full y es porque él representaba mucho eso, pues me cachas, la calle, las vivencias, las cosas así. Entonces sí creo que por ahí también es necesario estar como un poco empapado de la realidad para poder hablar de lo mismo, ¿cachas? Claro, porque parece que el público al final del día sí se da cuenta cuando el artista no está hablando de algo, no conoce de lo que está hablando, no conoce de lo que está creando, Ajá. ¿no? Y es bastante notorio eso. Ahora que estamos hablando justamente del tema de las emociones, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que es la emoción que más te ha costado expresar en tu obra? La emoción que más me ha costado expresar, la muerte, que no sé si vendría a ser una emoción, pero en general abordar ese tema ha sido muy difícil para mí, porque es como que siento que es un personaje que está constantemente en mis pensamientos, en cosas que pasan por mi cabeza, entonces le tengo un profundo respeto, pero al mismo tiempo creo que tengo una relación un poco picaresca con la muerte porque todo el tiempo Jugueteas, estás me estoy jugueteando con la burlando muerte, claro. y quería en algún momento como que tratar de encontrar la fórmula y la manera de hablar de esta situación, pero de una manera distinta. Entonces, como que creo que eso ha sido lo que más se me ha complicado al momento de escribir sobre la muerte, porque es como que sí se genera esto de
esa incomodidad de hablar de algo que es muy fuerte, ¿cachas? O sea, yo sí siento que la muerte es como ese personaje de alguna manera antagónico que está presente esperándonos. Claro. Ahí, ¿cachas? O sea, el man está desde que vos llegas acá, está ahí esperándote. Claro. Y tarde o temprano, o sea, tarde o temprano, te vas a tener que topar con ese sujeto. Entonces es como un poco abordarlo desde ese lado de como, ¿por qué le tengo que tener miedo o por qué tengo que empezar a hablar de ello solo cuando se acerque el momento? ¿Y por qué no aceptar que siempre está? Es que siempre está, loco. Claro. O sea, podemos salir de aquí y capaz nos entran a bala. Y chao, ¿me cachas? Se acabó. O no nos puede pasar nada y mañana en un accidente o de aquí en 30 años. Es que a la final a todos nos va a llegar. A todos nos va a llegar. Entonces es algo que está en todos nosotros y que en algún momento va a suceder. Porque como que alejarlo. Claro. Entonces como que eso es lo que yo pensaba. El poder aprender a vivir con la idea Sí, ajá. de que siempre va a estar ahí, ¿no? Ahora, Gianni, me gustaría hablar un poco de tus orígenes. Ok. ¿Cómo sientes tú que es esta transición entre estar en un momento de tu carrera, empezando en espacios Ajá. públicos, en la calle, en el transporte público, y cómo es ese paso y cómo lo gestionas al momento en el que ya estás en escenarios profesionales, en el que todo el mundo te conoce? ¿Cómo sucede no sé si tienes un conflicto, tuviste un conflicto con eso? ¿Cómo sucede esa transición? Sucede en pandemia. Ya. O sea, siento que pandemia es como el, Punto de partida. el punto de partida, puede ser. Ajá. Sí siento que hay una fórmula, no precisa, pero que sí te acerca mucho a que las cosas sucedan y que el factor, era la palabra, el factor suerte es necesario en la fórmula. Ahora, si es que no existen los otros elementos, no va a suceder, ¿me cachas? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el momento, tu círculo y qué tanto camellaste para que eso suceda. Entonces vos puedes tener esas tres cosas, pero si nunca te topas con la suerte no va a pasar. Claro. Ahora, también puede pasar que te topes un día con la suerte, pero nunca camellaste lo suficientemente que no va a suceder. Cuando todas esas cuatro cosas para mí se alinean es cuando sucede todo. Entonces yo creo que el factor mío de suerte fue la pandemia, porque de hecho yo ya venía haciendo mucha música desde antes de la pandemia y sacaba canciones y sacaba buenos videos y siempre tenía esta conversación con mis panas y era como que, brother, siento que yo he hecho todo lo que está en el manual de lo que debería ser un músico para por lo menos poder empezar a generar una comunidad. Y era, loco, hacer música, Claro. grabar en un buen estudio, grabar un buen video. Aparte ya venía tocando en los buses, en las calles, porque claro, a mí nadie me iba a colitar a grabar, loco. O sea, mis viejos no me iban a colitar. Yo tenía que buscar las maneras de... Claro. Y así fue como que me fui metiendo en ese mundo de tocar en el bus, de tocar en la calle, de tocar en los restaurantes. Y sí, o sea, yo a lo menos sí sentía que ya venía como que, loco, puta, me estoy sacando la madre por algo que quiero y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y resulta que llega pandemia, nos encierran. Y yo dije, ¿qué hijo de puta? O sea, encima pasa esta huevada. Pasa esto, claro. Y ya, o sea, para mí era como, loco, una presión bien cabrona. Me acababa de graduar de la universidad porque me metí a estudiar música en la universidad. Me acababa de graduar creo que hace 6 meses, 8 meses. Entonces, no pasaba nada, no pasaba nada, loco, nadie, no habían conciertos, todo lo que medio tocaba ahí era porque yo mismo lo autogestionaba y llamaba panas para que vengan a escucharme. Llega pandemia y yo ya dije, aquí ya se jodió todo, loco, o sea, ¿qué cosa peor podría suceder? Pero no tenía como que la visión de decir, loco, definitivamente esta huevada es lo que faltaba. Y literal, la gente en pandemia empezó a volcarse a usar el internet. La gente ya no tenía miedo de pagarte algo con tarjeta de crédito en internet, la gente empezó a hacer cosas por internet y también la gente empezó a escuchar mucha música en internet y artistas nuevos. Y entonces, ¿qué pasa? Una canción mía que se llama La Cantina resulta que empieza a viralizarse, pero no por internet, sino de manera como orgánica, tipo artesanal, de que, claro, la gente en su desesperación de no poder salir, se pegaban sus chumas en su casa
y empezaban a escuchar esa canción y la empezaban a regar. Oye, ¿escuchaste esto? Mira, te paso, te paso, te paso, te paso. Y resulta que hubo como un fenómeno muy artesanal de que se empieza a viralizar, no en el concepto que ahora conocemos de TikTok, Claro, claro. sino en el concepto de artesanalmente, ¿cachas? Como que vos escuchas algo, luego te topas con el Marco, que es otro alcohólico. No, mentira. Te topas con el Marco y dices, oye, ¿has escuchado a este brother? Y es de aquí. Y luego al Marco también le gusta, el Marco coge, conoce dos panas en una chupa. Oye, y cachas, y así es como que se fue regando, cosa que cuando empieza a acabarse el confinamiento, yo empiezo a cachar que un montón de gente me etiquetaba esa canción, loco, y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Y era eso. Entonces, después ya me di cuenta que la pandemia fue como que ese punto de factor de suerte en el que mucha gente empezó a cacharme y ya después ya solo lo único que tuve que hacer también leyéndolo de una manera inteligente es alimentar esa necesidad y empezar a darles más de esa música con requintos, con vainas, y ya después como que siento que se fue dando de a poco. Ahora el cambio yo creo que no lo sentí tan abrupto justo por la pandemia. Ahora sí es como que me cuesta un poco asimilar ciertas cosas, como que de, no sé, ponte, tal vez le estás conociendo a alguien y a veces quieres, no sé, estar perfil bajo, pero por ahí los amigos de esa persona ya te cachan. Claro. O ya empiezan a decir, no, es que este man es así, es que este man es asado, o sea, no sé, ya te tienes que acostumbrar, ¿me cachas? Ya es parte del oficio, parte del oficio. Ajá. Llega, yo creo y siento, que llega un punto en el que en Ecuador hay varios artistas que están tratando de agarrarse un poco de acá de justamente el tema del requinto, el tema Ajá. del pasillo, Sapos. ¿no? Y muchísimos no lo logran. ¿En qué, Te cacho. o sea, cuál es como la fórmula para lograrlo? No, O lo yo te creo funcionó a que ti. no creo que haya una fórmula. Yo creo que el punto es que la gente lo decide. Creo que a la final vos puedes hacer misa, loco, puede ser una obra Claro, maestra. claro. La gente es quien decide, ¿me cachas? Yo hasta el día de hoy sigo creyendo que yo no tengo la fórmula para decir, ay, esto va a pegar o no va a pegar. Yo creo que mi trabajo se termina hasta el punto en el que yo digo, voy a hacer una canción que a mí me llene, Ok, que esté bien estructurada, que en donde yo haya podido votar todo lo que sentía de una manera ordenada, obviamente ya ok. respetando los lineamientos y parámetros de una composición. La llevo, la arropo, la produzco, voy con el productor, los músicos, todo bien, los arreglos, que quede impecable. Pero ya cuando la sueltas para que empiece a volar y la gente la escucha, ya la gente decide, ¿me Ya le cachas? pertenece a la gente. Por ahí vos antes puedes poner ciertas cositas que sean como que ayuden a que la gente se endulce o se atrape, pero al final del día, loco, la gente decide. Entonces, muchas de estas propuestas o de estos artistas que están empezando a utilizar el requinto y todo, yo digo, está bien, me parece bacán porque a la final está increíble que empiecen a cachar que la identidad es un paso importante para un artista. Pero de ahí a que no funcionen, ya yo creo que no tiene nada que ver incluso con ellos, ni con que su trabajo sea malo, sino que la gente al final del día sabe y sabe lo que quiere escuchar cuando está en su casa haciendo sus deberes, cuando está chupando, cuando está cogiendo, cualquier cosa que esté haciendo, la gente lo decide, no es que vos le pones una pistola o le obligas, Claro, no, claro. o sea, la gente lo decide. Ahora, ¿por qué decide? Ya, eso sí es un mundo aparte, ¿cachas? De la psicología de entender por qué alguien escucha lo que escucha, pero yo creo que la gente es al final del día la culpable de quién se viraliza, de quién se escucha más o quién se escucha menos, y tendrán sus razones. Yo pienso que igualmente eh, la vida artística, la trayectoria artística de cualquier Ajá. artista es una construcción. Ya. En literatura pasa muchísimo que hay maestros de la literatura, en poesía, en narrativa, ¿cierto? Que llegan muy lejos y en algún punto les preguntan, oiga, ¿y usted se arrepiente de alguno de los textos que escribía cuando recién empezaba? En ese sentido, yo te quisiera preguntar, ¿tú te arrepientes de alguna canción que hayas escrito en tus inicios y digas, ay, ¿cómo pude haber escrito eso? No, no me arrepiento, solo las he borrado. Ya. Pero no es como que, ay, no, solo las he borrado, sí, porque... Pero verás, ahora capaz, si es que hubiera sucedido ahora como tal, no las borraría. También creo que habla, o sea, tiene que ver mucho con la madurez. Eh,
Y siento que hace unos 4 o 5 años era muy inmaduro, loco. Ya. Pero muy inmaduro. Entonces, literal, estaba como que recién descubriendo lo que quería hacer. Y todo lo que había hecho antes, ciertas cosas como que yo ya las empecé a ningunear, así como esto, no, vale, ¿qué estaba pensando cuando escribí esto? Pero creo que iban desde esa parte de inmaduro. Y ahora que lo pienso, digo, chuta, de gana las borré, incluso hasta para cagarme de risa con mis Claro. panas, para mostrarles. Y no, ahora siento que no, que cada cosa te lleva al lugar en el que estás, ¿no? Entonces, no siento hasta el día de hoy, yo personalmente, arrepentimiento alguno de haber escrito algo, ni siquiera para las personas que he escrito canciones que al final del día me han hecho daño, ni siquiera para esas personas digo como, me arrepiento de haberle dado tanta importancia, porque al final creo que de eso se trata el arte, ¿no? De que tienes que contar y soltar lo que te va pasando también. Entonces, no, por ahora. Quién sabe en un futuro, pero yo creo que no. No. Yo me doy cuenta que muchas de tus canciones tienen una historia que te ha sucedido a ti, con personas que han pasado por tu vida, ¿no? En ese sentido, el componente creativo, ¿cómo se activa en ti a raíz de una decepción amorosa, de una frustración de la vida? Ajá. ¿Cómo Em, sucede? Siempre como que voy guardando las situaciones para cuando llegue el momento de componer. Verás, antes era como que todo muy desorganizado y literal me sentaba y me ponía a escribir en cualquier momento. Ahora, tal vez porque ya las cosas han cambiado y todo el tiempo estoy tocando, sobre todo los fines de semana, entonces sí siento como un poco desgastante, qué sé yo, salen nuevos temas y ya estamos empezando a girar o en conciertos, entonces como que mi cabeza está en esas canciones, Ok. porque es el momento de esas canciones que son las nuevas. Entonces, no es que no siento la necesidad de seguir escribiendo, sí, pero digo, ¿para qué si ahorita estamos en este momento? ¿Para qué voy a ahorita como que a volarme escribiendo otras cosas si es como que ya ahorita estamos en el proceso de este disco o lo que sea? Entonces como que trato ya no de pasar todo el tiempo con la fábrica activa de sacar y sacar y sacar y canciones, así no Claro. las produzca, sino las escribo. Pero por ahí, una que otra, ya cuando en serio, no sé, me entra esa necesidad, la escribo. Pero de ahí es como que todo lo que me va pasando lo voy acumulando, 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 y llega el momento en el que, no sé, ya hay que sacar un nuevo disco, entonces pongo sobre la mesa todo eso, todo lo que tenía guardado, trato de anotarlo un poco, cachas, que qué sé yo, como que, ¿sabes qué? Me pasó esta mierda, me pasó Puede esta hueá. funcionar. Sí, 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 me pasó esto, ponte, digo, trato de anotarlo porque mi mente es full frágil, loco, full Ya, claro, frágil. claro. Entonces, como que lo anoto ahí y ya después cuando quiero como que armar todo, voy y busco todas las huevadas que estaban Escribiste, anotadas claro. y en base a eso voy armando todo. Y lo tengo ahí pendiente. O sea, no, trato que no se me olvide nada. Y después, qué sé yo, sacamos unas 100 canciones. Ok. No grabadas, sino escritas en el teléfono, ahí grabadas. Y luego las filtro y que queden unas 20. Y esas 20 hacemos como una escucha activa con un grupo de gente muy visceral y muy transparente, Ok. que me diga las plenas, así de una, esta jugada no sirve. Y ahí voy cachando. Pero al final del día yo tengo la decisión final, Claro, ¿no? totalmente. Y luego ya se quedan unas 12, 8 o 15, y ahí se termina el disco. Pero es más o menos como que así funciona ahora, más ordenado. Hola, estamos en la librería de La Foz grabando el podcast del Hilo Invisible. Vengan, conozcan la librería y diviértanse. Y cuéntame, Gianni, cuando tú estás en este proceso de armar un disco, un Ya. álbum, ¿cierto? ¿Cómo es esto de seleccionar las canciones que van a ir, dejarlas afuera? ¿Cómo gestionas esta parte de la creación? Mira, yo en esa parte como que trato de ser muy objetivo. Al inicio sí me costaba porque le metía más corazón de que, estas canciones me costaron más o lo que sea, pero ahora soy más objetivo y entiendo también que esto se debe no solo al arte, sino que es un rubro, es un trabajo. Y entonces también debes de entender un poco cómo funciona la industria, por dónde va. Son esas cosas que a veces a nosotros los artistas nos cuesta comprender, entender y aceptar. Y desprenderte, sobre Sí, todo. exacto. Entonces ahora como que ya soy más relajado y entiendo.
hacemos una escucha con un grupo de gente ahí, una escucha activa para que también nos dé su feedback y entre todo ese cúmulo de opiniones, a la final yo soy el que decido, pero ya lo veo de manera más objetiva, ya no tanto desde el guacho, sino como que hacia dónde va el disco también. Porque si es que sigue algún concepto, no puedes como que coger y meter cosas que no tienen nada que ver. Y ya ahí como que vas entendiendo cómo estructurar ese rompecabezas de tu vida en ese momento y cómo presentarlo a la gente que está esperando el disco, que eso es lo más bacán. Además, cuando ya tienes una comunidad que está esperando que salga algo, es como un escritor, ¿no? Claro, Que claro. tiene un libro y la gente ya está esperando a leer la historia o a cachar, a ver todo, ¿no? ¿Qué se va a inventar este loco esta Exacto, vez? que se va a inventar este loco esta vez y es chévere. Pero sí, me lo disfruto bastante. Creo que hay años en donde saco hasta 2 discos. Ok. Creo que este solo voy a sacar uno. Pero estos 2 últimos he sacado dos, así. Entonces, ¿Cómo se va a llamar este último disco? aún no tengo el nombre. Aún no sé ni siquiera por dónde va a ir la situación. Ya empecé como que a escribir, Ok, que era lo que me preocupaba porque estaba como que en un bloqueo creativo. ok. Pero ya voy a encontrar la vuelta. Siempre al final del día, como un poquito de talco, digámosle, ¿ya? Ok. Se encuentra la motivación. La motivación para Claro. escribir. Yanni, ahora, estamos en un primer momento en el que tú estás justamente en el espacio público, tocando, disfrutando Ajá. de tu proceso de ascensión a lo que hoy por hoy eres, ¿cierto? Y de repente cambia el escenario. Ya estás en escenarios profesionales, estás en escenarios donde hay capaz mucho alcohol. ¿Cómo es esa relación con el alcohol? Porque antes, claro, tú estás en espacios públicos donde evidentemente no hay cómo hacerlo, pero ya estás después en un bar, estás capaz en un concierto, hay alcohol, hay sustancias. ¿Sabes que es como... muy irónico? Siento que la sociedad, incluido yo, que soy parte de la sociedad, a veces somos muy hipócritas. Ok, Eh, un presidente que detesto mucho le citó a una frase que yo no conocía y me enteré de hecho por él. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que hace que un loco sea loco o sea un genio? ¿Cachas? ¿Cuál es la diferencia entre un loco y un genio? Porque a la final pueden ser lo mismo. El loco y el genio. ¿Sabes cuál es el punto que hace que se puedan diferenciar? ok. Y que te quedes como loco o como un genio. Ok, El éxito. ¿Cachas? Entonces, eso es literalmente lo que hace que un loco sea, no, es que ese es un loquito, pero si es que ese loquito resulta que tiene éxito, ya no es un loquito, es un genio. es un genio. Ok. Entonces pasa lo mismo en la música. Siento que hay muchos manes que tal vez no tienen éxito o van por el camino o tal vez no son tan reconocidos y le meten mucho al guaro y como que les caen con el garrote, pero a diestra y siniestra, Claro, ¿no? claro. Entonces quizás si yo cuando tocaba en la calle, pues estaba con mi botellita de guanchaca, ponte. Ok, La gente iba a decir, a este borracho ni le demos plata porque se va a ir a seguir bebiendo. claro. Y seguramente habría gente que iba a pensar, no, ¿para qué le vas a dar plata? ¿Para qué le vas a tirar monedas si se va a ir a beber? Y obviamente no se equivocaba. Claro. No, mentira. No. Pero a lo que voy es que es distinto, en cambio, cuando la gente ya te ve como un artista, va a tus conciertos y en cambio te ve chupando, tienen otra perspectiva, ¿cachas? Claro. Entonces es como, siento Depende que del contexto. es muy injusto esa situación. Pero yo la conocí en los 2 puntos y quizás siento que, claro, como vos dices, en el que te estás sacando la madre para cumplir un sueño, yo como que con el alcohol no tenía mucha relación. Ok, Por ahí alguna vez, pero no. Ahora, antes de los 2 meses que llevo sobrio, loco, el lunes tranquilamente, claro. el lunes. Un Y Coke ahí Norton, le como la conocí a un canción. gran amigo que se llama Marcos, que fue el que me secundó todo esto y dale. Y que está dale. aquí. Está aquí, es el cameraman que nos está ayudando en el live. El man, cuando se presentó, me dijo, hola Yanni, ¿cómo estás? Me gusta tu música, yo soy Mr. Huanchaca. Uf, y llegó con Y una de sacó Norton. un guarapo, de esos que Uf. no tienen etiqueta de salubridad, Ya, que son los mejores. Mr. Huanchaca, Huanchacaman. ok. Ajá. Yanni, ahora, si el día de mañana se hiciera una película sobre tu vida, ¿cómo se llamaría esa película? ¿Qué título tendría? Hijo de puta, qué buena pregunta esa. No quisiera que nunca haga una película de mi miserable vida, loco, pero si debería tener un nombre,
Me gusta mucho el que le puse a un disco anterior que se llama Yanni en el País de las Maravillas. Ok. Ajá. ¿Por qué? Porque siento que mi mundo, mi cabeza, todo lo que tengo en mi cabeza es como la realidad absurda que antes me costaba expresarla, ¿me cachas? Y siento que gracias a la música como que he podido ser como soy sin ese miedo de que la gente me juzgue. Hablar huevadas, ponerme serio, a veces filosofar o a veces inventarme alguna mierda. Siento que siempre eso ha estado en mi cabeza desde que era chamo. Y a veces no lo sacaba por ese miedo de ser juzgado, ¿me cachas? Claro. En cambio ahora, incluso la música y el arte me permiten plasmarlo, ¿cachas? Y de alguna manera incluso hasta formalizarlo. Porque por ahí yo me invento alguna mierda y resulta que esa mierda termina siendo una canción. Y resulta que esa canción, que al inicio fue un impulso de una cosa que solo se me ocurrió en la cabeza, a mucha gente le conecta como que se sienten identificados con algo real, ¿me cachas? Ok. Entonces sí me parece fantástico como que eso de poder plasmar las cosas que pasan aquí en este mundo ficticio a la realidad de la gente. Es divertido. ¿Y tú crees que cuando Yanni se sube al escenario es uno y cuando se baja del escenario es otro? No. Son los mismos. Los mismos. La misma personalidad. Soy ¿sí? troll en el escenario, loco. Yo les hueveo. Ahí está un pan al que le huevea, de hecho. El man me daba trago, me estaba dando trago todo el concierto, una de Norton, pero yo le estaba pidiendo. Entonces me estaba pasando taquito, taquito, y creo que como ya estaba tan embalado, no me di cuenta que ya me le estaba acabando su botella. Y él, obviamente molesto, me dijo, oye, pero ya te acabaste mi botella. Entonces, claro, yo cogí, y por suerte, yo no ando mucho con efectivo, Ok, loco. No soy de claro, andar claro. con efectivo. Ese día tenía efectivo y le di el billete. ¿Te di $10? 8. ¿Cuánto cuesta? 8, ¿no? Entonces, le di y le dije, ahí, anda, cómprate. Es que me sacó en cara, brother, y yo lo que más detesto es que me saquen cara. Le puede enfocar, por favor. Él es muy generoso, pero luego me dijo que era porque estaba medio pluto. Ok. Sí, sí, pero luego le Se dije, loco, comprende. le dije, anda a comprarte. No, no le dije, ahí toma, pero sí, sí compró y todo bien. Y luego, según el man, dice que yo le he estado pidiendo el vuelto. No seas sapo, loco, nunca te pedí el vuelto. Nunca te pedí el vuelto. Pero sí, o sea, a eso voy. Como que es bacán, es bacán. Sí, me gusta ser como que la misma persona. No, no me gusta como que ponerme en un estado de, ay, yo soy así ahorita y luego después. Creo que eso es lo que te puede decir la mayoría de gente que me cacha. Ok. Ajá. Hola, estamos en la librería de la Foch grabando el podcast del Hilo Invisible. Vengan, conozcan y vean la variedad de libros que tenemos, desde libros antiguos hasta libros de temáticas raras. Yanni, ahora nos vamos a pasar al tema político. Por ahí del año 2022 sucede uno de los paros nacionales más complejos de los últimos años de la vida republicana, ¿sí? Y en ese momento, una de tus canciones, de justamente el álbum Indígena, se vuelve un himno de resistencia para las personas que están protagonizando justamente este paro nacional. ¿Cómo es este proceso de justamente conectar con tus orígenes y los orígenes como una vía de resistencia a la realidad política nacional? Ya. O sea, yo siento que esa parte de mí ha estado siempre presente. Como que esa rebeldía ha estado desde que yo estaba en el colegio, así. No de que iba a paros, sino de que siempre era muy cuestionador. Siempre he sido muy cuestionador hacia las autoridades. Ok. Capaz y en ese tiempo un poco desde mi inmadurez, pero con el tiempo creo que también se vio reflejado en el arte. Y cuando saqué esa canción, de hecho yo no, te soy muy honesto, yo no la quería sacar en el paro, que salió en el paro del 2019. O sea, yo no la quería sacar en el paro. Claro, claro. Ya la venía tocando en algunos conciertos pequeños que hacíamos con la comunidad pequeña que teníamos en ese entonces era como de todas las canciones que habían, también yo tocaba indígena como para ver qué reacción tenía la gente y le gustaba mucho. Entonces había gente que ya la tenía grabada y siempre me preguntaba, ¿cuándo vas a sacar esta canción? ¿Cuándo vas a sacar? Y mi plan era en otro momento, ni siquiera en un contexto social ni de un paro, sino de normal, como una canción normal que sale de un artista. Pero sucede el paro y con eso mucha gente empieza a decirme,
oye, pega que la saques ahorita, pega que la saques ahorita, pega que la saques ahorita. Y yo, no, 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 no. Porque yo hasta ese momento no quería que se politice la canción. Te soy muy honesto. Pero después ya entendí que la canción ya desde que se hizo ya estaba politizada, pues. Claro. O sea, tiene una inclinación muy obvia. Pero en general yo creo que incluso hasta amigos que tengo que son de derecha Ok. se logran identificar. Porque no es que te dice, la derecha es mala y la izquierda es buena, ¿no? En general lo que dice la canción es la realidad de nuestra historia. Ahora, que tú la interpretes de esa manera debe ser por algo. Pero faltando 3 días, creo, 4 días para que se acabe el paro, del Lenin Moreno, ¿fue? Claro, claro. Ajá, yo le dije a mi hermano, que es productor audiovisual, le digo, loco, creo que la voy a sacar. Claro. Capaz y el momento de esta Sientes canción es esa responsabilidad política de... Sí, ajá, y aparte como que dije, capaz el momento de esta canción es ahora, ¿cachas? Y yo estoy simplemente sesgado en querer llevarla a otro lugar que no es. Y claro, no nos pusimos a grabar un videoclip, sino que lo que hicimos fue buscar un estudio, porque obviamente quería que se vea que le estábamos tocando. Claro. Y buscamos un estudio ahí para poder grabar el lip sync y como que la mímica, Claro. porque el tema ya lo teníamos grabado. Entonces encontramos este lugar y de ahí mi ñaño con unas tomas de lo que subía la gente, creo que era en TikToks, ya empezó a ver TikTok, empezó a subir como que estas imágenes de lo que estaba pasando, hizo como que hay una recopilación tipo modo, qué sé yo, cine guerrilla, ¿me cachas? Con imágenes del paro y al mismo tiempo lo que estábamos tocando nosotros. Claro. Y haz cuenta que ya era un viernes de madrugada, me dice, ya a las 3, me dice, ya está. Yo le digo, no creo que pegue ahorita a sacar. Ya. El paro se terminó, si no estoy mal, el domingo. Entonces era viernes de madrugada. Le digo, saquémosle hoy, pero en la mañana. Entonces le saqué a las 9 y cuando ya salió solita esa canción, ¡tum! Pero, o sea, llegó a muchos lugares. O sea, ya ni siquiera solo Ecuador, sino a ecuatorianos que vivían en otros países, que también estaban viendo lo que pasaba. Porque era un paro larguísimo. Totalmente. 13, 14 días creo que fue. Un mes casi. ¿El del Lenin? Claro. Ok, pero fíjate, esto es un paro larguísimo y claro, era inevitable que llegue a muchas personas. Y ahí fue cuando comenzó esta vaina de que ya me empezaban a asociar empezaban a crear ideas conspiranoicas de que yo pertenecía a algún partido, alguna secta, alguna vaina. Claro. Y también siento que entré yo, porque es bacán, ¿sabes qué es lo bacán de hacer música de todo tipo? Que vas entrando a muchos lugares diferentes. Ponte con el pop, como que antes al inicio como que llegaba a un cierto lugar de personas. Cuando hice música tradicional a otro, cuando hice esta música como más protesta, me llevó a un lugar totalmente distinto que yo desconocía e incluso con medios de comunicación totalmente diferentes a los que yo estaba acostumbrado y que de hecho me brindaron mucho espacio y que me brindan hasta el día de hoy, que me invitan y que todo. Entonces como que sí siento que esa canción también me ayudó a expandirme a un espacio de público que yo desconocía y que cuaja muy bien con la música que hago, loco. Es full interesante eso. ¿Y tú crees que de alguna forma el mandar la canción en este contexto repercutió en las decisiones políticas que se tomaron después? No, para nada. Yo soy un ser insignificante todavía dentro de la sociedad, pero lo que sí siento es que sí marcó un hito, claro. Marcó un hito importante para mi carrera, sin duda. La gente empezó a escucharme más, mucha gente se enteró de lo que hacía. De hecho, había mucha gente que cachaba por primera vez esa canción y pensaba que yo era una especie de artista de trova nuevo, que solo se dedicaba a hacer eso. Claro. Un tipo, qué sé yo, un Chamo Guevara, ¿me entiendes? Claro. De la nueva generación. Pero claro, después se topaban con que literal yo era un man que hacía música. Claro. Y que de vez en cuando se rayaba y te sacaba alguna canción social. Como parte de tu personalidad. Como parte de. Bien. Entonces, eso fue bacán. Porque no se enfrascaron en pensar que yo era un man, este es un tipo que solo canta a los problemas sociales. Entonces, creo que eso fue bacán, ese golpe que tuvo la gente que tal vez solo me conoció por esa canción y después descubrió que había muchas cosas más distintas a. Y también me pasa que hay gente que le gusta mi música y esa en particular no. Okay. O sea, no le gusta como que mi opinión política. Yeah. Y también es respetable. Claro. Lo que sí no me gusta tanto es cuando ya empiezan a cruzar la línea del irrespeto. Totalmente. ¿Me cachas? Que sí me ha pasado, que
el concierto está súper bacán y todo, y la gente se está disfrutando, y vos ves ahí hay personas que fueron al concierto y no ha de ser porque les caigo mal. O sea, van al concierto porque quieren escucharme. Pero claro, cuando yo canto indígena, depende de mi estado de ánimo también. Me gusta decir algo, pues. Claro. Algo, pues es una canción súper chévere que necesita una presentación importante. Y por ahí me mando algún mensajito oculto o alguna cosa picoteando a la gente, pero hay gente a la que le molesta eso y ya empiezan con su vaina y no sé, pues trato de ser lo más diplomático posible, aunque a veces hay gente que sí se A esfuerza veces para es complicado, claro. Muy complicado. Cuéntame, Yanni, ahora hablando de tu trayectoria, de los lugares a los que has llegado, ¿cómo sientes tú cuando te toman en cuenta ya en la Academia de los Grammys? ¿Cómo te llega la noticia? Verás, te voy a ser súper sincero. Siento que cada vez es menos el impacto de que yo me sorprenda de algo, loco. Y no lo digo desde el lado narcisista, sino que eso de hecho es algo que me cuesta todavía trabajarlo. Que cada cosa o logro que voy teniendo, siento como que digo, pero ¿dónde está la emoción de, me cachas? Okay. ¿Dónde está la emoción de? Sin duda fue un logro importante. Porque debes mandar tu proyecto y es un montón de cosas las que tienes que hacer para poder pertenecer a la academia, pero fue un logro bastante importante para mí que me llena de mucho orgullo. Me hubiera encantado poderme sentir, o sea, haberme sentido más emocionado, pero lastimosamente creo que mi personalidad va más por otro lado, como que de todo el tiempo autosabotearme. Okay. Pero sí, sin duda te abre puertas también. Claro. Y como que vas entendiendo que vas avanzando cada vez más. Eres consciente de los lugares a los que estás llegando. Sí, pero a mí personalmente como que siento que me emocionan otras cosas más simples. ¿Cachas? Por eso me gusta mucho una película de Disney que se llama Soul, que es como que mi favorita como que de cuando llegas a un lugar que tanto habías soñado y llegas y dices como, ¿y ahora qué? Claro, se puede acabar. Ajá. Entonces, un paso en falso y te caes en el agujero nomás. Sí, me disfruto más otras cosas. Que, no sé, pegarme un tabaco a la medianoche y no sé, ver las estrellas o alguna vaina así. Siento que esas cosas sí son importantes para mi carrera, pero no son como un hito de que ay, loco, y las estoy hablando. Claro. Pero más te las guardas para ti. Sí, me las guardo. Y por ahí cuando hay que hablarlas y comentarlas, pues las comento. Sería bacán. Hasta donde tengo entendido, solo una ecuatoriana se ha llevado un Grammy hasta la fecha, que es Paulina Aguirre, que hace música cristiana. Okay. Pero nada, sería bacán ver a proyectos ecuatorianos también que en algún momento se lleven el premio. Se tomen en cuenta, ¿no? Exacto, sí. Y ahora que estamos hablando justamente de la consecuencia del reconocimiento, entiendo que tú eres también una persona, un ser humano que siente, que puede estar triste, y dentro de ese proceso hay ocasiones en las que tú tienes que salir a un escenario, proyectar energía, proyectar positivismo. ¿Cómo gestionas esto de que justamente tú puedes estar como triste por acá, a veces sentirte solo, pero rodeado de personas? Es como la canción de Héctor Lavoe, que de hecho la escribió Rubén Blades, Okay. el cantante. Sí. Ahí se resume todo. Es como que nadie pregunta si ríes o si lloras o si tienes en el fondo una pena muy honda, porque literal te toca meterte en el papel de que la gente va a escucharte. Y cuando peor aún pagan por verte, tú no puedes decir, ay, no voy a salir porque tengo ansiedad. Claro. Ni cagando, pues, brother. Solo te toca pararte y darle a la gente lo que vino a ver. Lo que vino a escuchar. Entonces, de alguna manera vas entendiendo que ese es tu papel, el que quisiste. Porque a la final nadie te obligó. O a Michael Jackson, sí. Claro. pero no, yo creo que a la final todo el mundo que logra sentir esta sensación de, no sé si es poder, no sé si esa es la palabra, pero esa sensación de estar frente a un público que te está escuchando, que te está entregando su energía, es imposible que en un punto digas esto es feo. Sí, obviamente las consecuencias y el precio es feo, pero estar ahí, el momento del concierto, cantando tu música y que mucha gente se siente inspirada, te llena. Te desconecta eso. Exacto, te desconecta,
te desconecta y te llena. De ahí lo que pasa después, sí, obviamente ese desprecio es el visceral, el que te va destruyendo, pero, pero claro, no te queda de otra más que afrontarlo, porque es el camino que decidiste. Entonces, puede que estés mal, puede que estés pasando un mal momento, pero te toca pararte ahí porque es tu camello, loco. O sea, desde cualquier punto que lo veas, no hay por dónde no hacerlo. Claro. ¿Me cachas? Incluso así te dediques a otro oficio, no sé, se te muere un familiar o pasa algo, no puedes decir, ya, bacán, tienes un luto, pero no puedes decir, no voy a trabajar el resto de mi vida porque me siento triste. Bueno, no trabajes, no comes. No, o sea, incluso si lo quieres ver desde el punto de vista un poco más realista, pasa así. Entonces a mí sí me sucede que a veces me siento muy mal, pero lo tengo que hacer. Y ya ese rato estando en el escenario y cantando, como que esa hora o esas 2 horas me ayudan porque se me olvida un poco. Así como a la gente que llega con sus problemas y sus vainas para olvidarse de sus cosas al concierto, es lo mismo. Entonces es como una transacción justa. Ajá. Un intercambio ahí. Bueno, para ir finalizando, vamos a hablar un poco acerca de cómo es este proceso creativo de ir incluyendo elementos simbólicos del cotidiano ecuatoriano. Una media del ARC, una media del Norton, Ajá. palabritas ecuatorianas. ¿Cómo eres consciente de irlas poniendo ahí? ¿Cuándo es el momento indicado para meter esos componentes simbólicos? Como que yo sí soy muy amante de nuestra cultura y nuestras jergas y siento que hay como un capítulo perdido en nuestra sociedad con nuestra identidad, loco. Entonces, siento que siempre hemos buscado en otros países un poco nuestra identidad, ya sea en la música, en novelas, en películas, en la manera de hablar, pero nunca como que regresamos a ver a lo que tenemos nosotros, ¿me cachas? Entonces, claro, por eso para nosotros es muy fácil entender un poco de la jerga de, qué sé yo, los mexicanos o los colombianos o los argentinos, porque siempre hemos estado consumiendo qué sé yo, sus novelas, por ejemplo, o sus películas. Claro. Entonces vos entiendes cuando viene un argentino y, no sé, si te dice che, boludo y lo que sea, entonces como que se te hace familiar. Y lo mismo pasa con los colombianos, que incluso ahora hasta en su música te ponen un montón de cosas, ¿no? Claro. El reggaetón, por ejemplo, te ponen mucho dialecto de los manes, de su forma de hablar, y mor, y la tusa y toda la vaina. Y los mexicanos igual, con su cine, con su música, y hemos absorbido todo el tiempo. Entonces para nosotros es muy familiar entender cuando viene alguien o un extranjero, sus maneras de expresarse. Ahora, nosotros, como no sé por qué, nunca hemos exportado nada, el resto de países a veces no entienden qué carajos estamos diciendo cuando utilizamos nuestras jergas. Entonces, para mí eso es como que mi búsqueda en la música, como que ponerlo, ¿por qué no? ¿Me cachas? O sea, ¿por qué debería ser un freno si en los otros países los artistas lo hacen? ¿Por qué debería ser un freno nuestra manera de hablar o nuestras cosas cotidianas ponerlas? Y que la gente se entere pues de lo que nosotros somos también. Y así fue como se fue construyendo esta vaina de ponerle nombres o palabras que usamos o que son familiares para nosotros en la música y ha conectado, yo creo que bastante bien. Como vos dices, la media de la ARC, la de Norton, incluso al punto de que las marcas me han buscado. Con Norton, con un norteño que se llama Licoram, la empresa, tengo una muy buena relación, al punto de que el otro día el gerente de marketing me llevó al estadio a verle jugar a la liga. O sea, se va creando como que esta relación súper chévere con, con las personas que van cachando esta situación. Ponte ahí la del encebollado, que es con el Álvaro Bermeo. Claro, claro. También es bacán porque literal habla de lo que significa un chuchaqui y una chuma y al siguiente día pegarte un encebollado como perro envenenado, ¿cachas? Totalmente. Entonces, la gente creo que se le hace mucho más fácil conectarse con lo que le es familiar. Ajá. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Estamos aquí con Yanni Medina. Mi nombre es Pablo Andrés Uciña Novoa y en este momento vamos a pasar a una ronda de preguntas de las personas que están aquí con nosotros y también las personas que nos están viendo en el live.